Estamos conversando sobre la situación económica, el balance del 2012 y decíamos, Roberto, que la parte fiscal es un tema fundamental. Hasta el momento lo que hemos visto es que el gobierno ha dejado de pagar muchas cosas porque no ha tenido liquidez, que tú lo mencionabas al inicio, y conversando con funcionarios públicos me da la impresión como que no van a tener suficiente plata para poder llegar a los 958 millones de dólares de déficit que mencionaba el ministro, porque hasta octubre va más o menos por 500 millones el déficit. Y como no pueden usar nada de los 800 millones de aquí a fin de año, entonces podría ser que cerraran con 600 millones contra 900 millones del año anterior. Pero ¿cuál es tu visión? ¿Por dónde crees tú que va a andar el déficit y qué podríamos esperar entonces con lo que van a acarrear para el 2013? Bueno, un indicador clave de las finanzas públicas son los niveles de déficit. Aunque hay países indudablemente que tienen más niveles de déficit, a veces el problema no es digo, la cantidad, sino también la capacidad que tiene un país, porque un país puede incrementar su déficit, pero tiene, digamos, en perspectiva unos flujos y unos ingresos que le pueden permitir, digamos, mantener coyunturalmente ciertos déficits porque son solventes, ¿no? Y uno de los problemas que hemos venido teniendo, y esto no es nuevo, pero es un problema siempre de solvencia, porque la tendencia de varios años atrás ha sido ir ampliando la brecha entre ingresos y gastos, la brecha entre gastos corrientes y gastos de capital, ¿no? Y usar la deuda como el instrumento para hacer frente a todo eso y no hacer los ajustes que se quieran hacer. Y eso nos está llevando justamente al deterioro paulatino del déficit, de lo que llamamos el balance primario, la dinámica de los letes, es decir, el recurrir a deudas de corto plazo, a esta perniciosa vía de pagar deuda con deuda. Y creo que el año, por eso es que decía al principio, no solo vamos a tener problemas de solvencia, o no solo tuvimos problemas de solvencia, mejor dicho, sino que se nos empezaron a presentar problemas de liquidez y de caja, porque esto tiene primero un pecado original, porque que comienza en el presupuesto, porque el presupuesto viene y se proyecta, se presupone que los ingresos van a ser altos, tú tiras altos los ingresos y subestimas, tiras bajo los gastos. Y a mitad de camino te das cuenta de que eso no es suficiente, porque ya el ministro le ha dicho a los que quieren más, mire, ahora no le voy a dar, sino que en un momento extraordinario, en un presupuesto extraordinario, yo le voy a dar más. Pero resultó que, digamos, ese presupuesto no era tan real, porque justamente se habían sobreestimado ingresos y subestimado gastos, y las demandas de los distintos ministerios siguieron, los gastos siguieron impulsándose, y entonces nos encontramos con que empezó a flaquear el dinero. Y vimos todos esos síntomas, ya que no son de problemas tanto de solvencia, si la solvencia es el telón de fondo, pero vimos los problemas de caja, es decir, las dificultades para comprar medicinas a tiempo, las dificultades para pagar los bonos a la policía, para hacer determinadas inversiones, para responder a determinadas demandas de los ministerios. Entonces, sí, todo esto nos indica que las finanzas públicas han venido experimentando un creciente deterioro, en el cual ahora, ¿no? Como tú dices, cerrar la brecha no va a ser fácil, incluso con esos pues 800 millones, que pueden ser los 800, ¿no? Porque son 400 que ya pueden usar, pero se supone que al no haber demanda de cobro de los eurobonos, pues pueden usarse esos 400, pero como hay también otras necesidades de pago a retrasados, que haya proveedores, como hay el problema de tener que renovar pues los letes, de cambiarlos a deuda de largo plazo,
pues las necesidades, digamos, van a ser bastante grandes y difícilmente creo que van a cerrar. Ayer nos mencionabas un funcionario en una reunión que tuvimos que, bueno, para las cifras de él es que el déficit va a andar por los 60, 40 millones, pero no sé dónde, digamos, podemos hacer ese cálculo, suponemos, y yo creo que varios de aquí vamos a coincidir de que esa brecha no financiada va a ser muy grande y nos va a obligar a tener que tirar la pelota para adelante, es decir, seguir endeudándonos y tirar el problema para más adelante. La pregunta es cuándo va a venir ese ajuste o ese cambio de ruta que hemos venido teniendo y que este gobierno de alguna manera se montó en eso, ¿no? Roberto, el tema es que están estos 800 millones de dólares que han sido emitidos, que ya entraron a la caja, que están guardados en el Banco Central y no los puede usar el gobierno. Porque por la ley que se pasó, establece que 400 millones tiene que pasar a aprobación posterior el próximo año a la Asamblea Legislativa y 400 millones restantes no los puede tocar hasta que no pase el 24 de diciembre y se conozca si en realidad se hizo efectivo esto. Y el gobierno hasta el momento tiene un déficit de 500 millones de dólares, ¿verdad? El ministro ha dicho que iba a llegar a 958. La pregunta es, ¿cómo vamos a llegar? ¿A dónde va a conseguir 458 millones de dólares para poder cerrar el año, ¿verdad?, sin tocar esos 400 millones de dólares que están como guardados en el Banco Central y que no se pueden tocar, pues? Mira, yo realmente encuentro muy difícil encontrarle una respuesta a tu pregunta, porque no se ve por ningún lado. No se ve por ningún lado. Ya tú has mencionado perfectamente bien las limitaciones con que se dio la aprobación de los 800 millones de dólares y los niveles de endeudamiento de corto plazo y los vencimientos que se tienen a la vista en los letes. También es otra presión que está sobre la caja de la tesorería. Yo sinceramente no le veo mayores soluciones. También está el problema vinculado con el presupuesto que se aprobó. Entiendo que la pregunta tuya es al 31 de diciembre del 2012, pero es que yo creo que mucha carga del 2012 no se va a poder atender y va a haber un arrastre hacia el ejercicio fiscal del 2013. Y ese punto es bien importante, el que haces ahí, porque si hay un arrastre del 2013 y el 2013 se quiere bajar a 2.7% del PIB el déficit, es imposible. Es imposible. Mira, es imposible. Es imposible y luego, por otra parte, temas que todavía están pendientes de decisiones de los señores diputados o de algunos grupos parlamentarios, como por ejemplo el tema de las políticas de los subsidios a los transportistas, ¿verdad? Que en el presupuesto están dichos de una manera, los diputados del gobierno lo aprobaron de la manera en que lo presentó el gobierno y por lo que leemos por los medios, la conversación que tiene el grupo parlamentario del gobierno con los empresarios es distinto del que ellos mismos aprobaron y que está reflejado en el proyecto de presupuesto para el 2013. Y lo que está reflejado es cero, ¿no? Sí, que no hay, exactamente. No hay subsidios. Entonces, para el transporte. creo que entramos a un año 2013 súper problemado. No vamos a tener el flujo de donaciones de Fomilenio porque se agotó, ¿verdad? Y las reorientaciones de préstamos que se están dando, tanto el de agricultura como el de salud, también eso también me parece a mí que limita alguna programación distinta que se tenía primero con la institución financiera internacional vinculada con esos préstamos y con las secretarías de Estado encargadas. Fíjate que yo sigo pensando, y lo he dicho varias veces, que es importante y prioritario el gasto social en el país. Y creo que no hay nadie en El Salvador que te diga lo contrario. Pero eso no significa que hay que hacerlo de todas y de cualquier manera. Entonces aquí entramos a un problema de administración del gasto social, en el sentido de buscarle mayor eficiencia al gasto social que se ejecuta. Hay algunos temas sociales que los ejecuta una entidad, una secretaría, un ministerio, y va a casi la misma población. Entonces, qué bueno que se hace, pero creo que hay que revisar la eficiencia de ese gasto. Y eso pasa
porque realmente si no vamos a resolver absolutamente el tema de la falta de financiamiento para cerrar el año, creo que debiéramos realmente apretarnos el cinturón del gasto. Yo no le veo otra opción así de corto plazo, a no ser que venga alguien de América del Sur y que le ponga un montón de dinero al país, ¿verdad? Y ayude a resolver esta emergencia financiera. Pero lo de las posibilidades de que un país de América del Sur pueda hacer ese tipo de cosas, yo las veo bastante improbables. Lo que sí veo como una gran realidad, y veo que hay como un recreo bastante largo, es cómo va el proceso de negociación con el Fondo Monetario Internacional. Que eso tiene muchísimo que ver con las expectativas de inversión privada y inversión extranjera directa que se está pensando para el 2013 o el 2014. El arreglo con el fondo es, yo diría, casi inevitable. Yo entiendo que somos un país soberano, pero también entiendo que cuando tú firmas un memorándum de entendimiento, un arreglo con un organismo internacional, sea cual sea el organismo, tenés que buscar la manera, dentro de los mecanismos contemplados en ese instrumento, de cómo encontrarle una solución negociada y concertada. Creo que realmente, un poquito para resumir un poquito la respuesta, es que yo, dada la cercanía del fin de año, no veo al gobierno encontrando el tema de fortalecer la caja, la liquidez para atender esa inmensidad de gastos pendientes de pago. Número 2, sí también reconozco que es poco tiempo el que hace falta para poder reducir de una manera visible y sensible los gastos corrientes. Y luego el tema de ni modo de arrastrar este bulto para el 2013, y allá nos vamos a encontrar con el Fondo Monetario Internacional, que no sé qué vamos a decirle, porque recordemos que el stand-by termina en marzo del 2013. Y las posibilidades de lograr tasas de crecimiento que están en el memorándum de entendimiento, yo las veo perdidas. Además que básicamente está eliminado desde el año pasado. El tema del déficit fiscal lo perdido. Entonces, si lo queremos ver un poquito así como que un poco sosegado, es recordar lo que hablábamos la vez pasada con Roberto Rubio sobre la nueva forma de medir el Producto Interno Bruto del país y mejorar una serie de indicadores, ¿verdad? Mejorar algunos, como la carga tributaria. Si los ingresos tributarios los vas a relacionar ahora con un PIB menor, obviamente la carga tributaria te sale más que sobrado con tus compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Pero si ves la tasa de endeudamiento, ¿verdad? Entonces, porque ahí estamos hablando de una deuda pública total, del sector público no financiero y financiero, que ya está por los 13.500 millones de dólares. Y en el próximo bloque, lo que vamos a hacer es hablar justamente de eso, porque allá hay 800 millones adicionales que ya fueron emitidos, se usen o no, ¿verdad? Pero eso te lo dejamos, Mario, a ti para el próximo bloque. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.